En el primer tomo de las Crónicas Capuchinas hay que decir que a la hora de que se traduce del latín al castellano, la obra sufre cambios estructurales muy importantes, ¿no? Primero, Boverio había escrito unos anales, eso significa que voy poniendo un año y lo que pasó, otro año lo que pasó. Por lo cual, pues, la narrativa es súper difícil, ¿no? Lo que hizo el primer traductor castellano, que fue Madrid Moncada, fue convertir los anales en crónicas. Entonces, discursivamente, hiló todos los hilos que estaban pues, dispersos según el año en los anales de Boverio, y ese fue el modelo que siguieron los otros traductores. Pero además hay otra cosa más importante. Madrid Moncada confiesa, y aquí está la cita, que algunas circunstancias, aunque bien pocas, de los sucesos que contiene el original en lengua latina, han dejado de expresarse en la traducción. Eso se llama censura. Porque, traducidos en lengua vulgar, no pudieran correr sin inconveniente por las manos del pueblo sin distinción, a cuyo juicio no fuera cordura fiar una materia tan delicada. Bueno, ¿qué es la parte que censura este hombre? No puedo certificarlo porque no sé latín y no puedo ir ahí, pero los estudiosos del tema han dicho que la parte que censuró Moncada tiene que ver con las persecuciones que hubo, o sea, los frailes observantes cómo persiguieron a los capuchinos e incluso hubo muertos, ¿no? Entonces todo eso se censuró en España, porque acuérdense que en España los observantes son importantísimos, son ellos los que vienen para acá, ellos tenían, bueno, pues prácticamente un monopolio de la fe en la corte, compartida también por los dominicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta circunstancia es muy importante porque de lo que hablamos ahora es de la relectura que hace un cronista castellano de la crónica oficial en latín de los capuchinos, ¿vale? Antes de empezar a discutir sobre lo que hay dentro de la crónica, hay que entender que la crónica religiosa es un cuento maravilloso, ¿no? Es un cuento maravilloso porque prácticamente todas las estructuras narrativas fundacionales de las órdenes tienen motivos míticos, imágenes primordiales en aquel tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces, a partir de esto hay que entender lo que dice Jacques Lacan, de que la psicología individual tiene que ver con un inconsciente colectivo social. O sea, no es que un loco se ponga a escribir lo que le sale, no. O sea, es que alguien escribe sobre esos orígenes míticos compartiendo un capital simbólico con una comunidad. Entonces, a partir de ahí, Lacan dice, bueno, de ahí vienen los cuentos, los mitos, etcétera, porque el yo tiene una tendencia psíquica hacia la fantasía, ¿no? Sobre todo hacia la gran pregunta esta de dónde venimos y por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, según leyendo a Lacan, leyendo a Vladimir Prop, leyendo a Mircea Eliade, tenemos que hablar, obviamente, de que estamos hablando de una historia mítica, ¿no? Y el mito, pues, su función es proporcionar modelos a la conducta humana, esto es importante, es decir, en este contexto capuchino, el mito de los orígenes sirve para la cohesión social entre los frailes y por eso conferir por eso mismo significación y valor a la existencia. Es decir, con la crónica lo que hacen los capuchinos es legitimar que ellos que son necesarios en el mundo para que el mundo sea mejor, ¿no? Vladimir Prop, en su morfología del cuento, no hace distinción entre mito y cuento, ¿no? Y dice que pues ambos se nutren de la etnología y del folclore del lugar de producción y que además estas dos cosas hablan de un pasado histórico. En este sentido, si nosotros leemos a Vladimir Prop, él dice que hay una estructura del cuento maravilloso, les recomiendo muchísimo su libro Morfología del cuento, que claro, no siempre se ajusta a lo que uno está haciendo, pero da mucha luz para ver cuáles son las estructuras narrativas de un cuento. Él dice que todos los cuentos tienen determinadas funciones, que las enumera,
hay papeles, hay tareas difíciles por superar y cada personaje tiene su esfera de acción. Por lo tanto, el cuento maravilloso es un relato construido de acuerdo con un modelo narrativo en el que se suceden regularmente las funciones, los papeles y las tareas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de la historiografía capuchina. La historiografía capuchina oficial, la que escribió Zacarías Boverio, para mí es el cuento maravilloso de los orígenes de la orden, que es muy extensa porque se suceden secuencia tras secuencia tras secuencia. Aquí solo voy a hablar de 2 secuencias, que son las que me interesan, pero obviamente esto da para 40 tesis doctorales, ¿no? El objetivo de la narración de secuencias y de cuentos maravillosos es lo que Roland Barthes llama como efecto de lo real, ¿no? O sea, cuando yo leo algo que además tiene el título de crónica, pues entonces Barthes dice, hay una ilusión referencial, o sea, mi referente está aquí, que dice que esto es histórico y esto es crónica, y entonces, por lo tanto, es real, ¿sí? Y hay que entender que en la época moderna no hay internet, entonces se considera mucho más real lo que está escrito en el libro, ¿sí? Hoy nosotros nos hemos hecho, afortunadamente, bastante dubitativos ante muchísimas cosas, gracias al internet y gracias a que tenemos pues muchísimas más ventanas, ¿no?, de discusión. En la época moderna, el libro es la vía por la que se homogeneiza la cultura, pero también por la que se construye un imaginario común, ¿no? Entonces, valdría la pena también releer a Hayden White para entender por qué el texto histórico es un artefacto literario, y no nada más en la época moderna. Hoy también los historiadores somos narradores, y quien no quiera ver eso, pues entonces es un historiador muy positivista y pues se respeta lo que hace, pero el documento puede callar, el documento puede estar censurado, el documento, y entonces hay que buscar más allá, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he tratado de hacer con los capuchinos. Ok, bueno, ¿qué pasa? En 1510, Matteo de Baccio, que era un italiano, ingresa a la Orden de Frailes Menores Observantes. En el 22 y en el 23 en Italia hay una peste tremenda, y entonces Matteo de Baccio, junto con otros, sale a ayudar a los apestados. ¿Cómo les ayudaban? Bueno, pues dándoles los santos óleos, estando con los enfermos, tal cual como San Francisco lo hacía con los leprosos, ¿no? En este periodo es cuando él conoce a la duquesa de Camerino, que se llama Catalina Sibo. Esta mujer es muy importante porque va a tener unas relaciones muy, muy, muy cercanas con Victoria Colonna, y Victoria Colonna es sobrina del Papa, ¿no? Se cuenta en la crónica que ahí, entre los apestados, alguien le dice, oye, el hábito que tú usas no es el hábito que usaba San Francisco. Hay que recordar que los observantes para esta época ya usan una capilla en el hábito, ¿no? Y entonces le dicen, es que esa capilla no va, porque además yo ya fui a Asís y ya vi el verdadero hábito que usó San Francisco. Entonces aquí Matteo de Baccio tiene una revelación y dice, necesito tener el verdadero hábito que usó San Francisco para regresar a los principios de la observancia. Y ahí es donde empieza toda la historia de los capuchinos, ¿no? En 1524, fíjense, es genial, porque movido por los pensamientos de Dios y sin licencia, este hombre se sale de su convento, eso se llama apostasía, directamente, no hay de otra. Obviamente el texto no dice eso. Movido por los pensamientos de Dios y sin licencia, sale de su convento de observantes, se va a Roma para solicitar al Papa una bula para que le permita vestir el hábito con capucho, porque además la persona que le dice cuál es el hábito verdadero, en una tabla le dibuja cómo era el hábito, y entonces para pedir una licencia para usar ese hábito, y además para irse de anacoreta, ¿no? Porque él quería ser como San Francisco. Entonces, bien interesante porque, obviamente, bueno, en el camino hay muchas burlas, ahí conoce, por ejemplo, a los tamaldunenses, la gente lo apedrea, etcétera, ¿no? Cuando llega a Roma, imagínense ustedes, él llega, además, apestosísimo,
porque claro, una de las cosas más importantes era la dejación del cuerpo, ¿no? Entonces esto de bañarse, de limpiarse, etcétera, eso no va. Llega y entonces no sabe cómo llegar directamente al Papa, ¿no? Y resulta que un ángel se le aparece y este ángel le abre todas las puertas para que él pueda entrar al Vaticano, llega con el Papa, le explica al Papa qué es lo que, bueno, cuáles son sus motivaciones para estar ahí, y el Papa le da una bula verbal, como a San Francisco, o sea, digamos que es un paralelo lo que hace Boverio, le da una bula verbal y le dice, vuelve mañana, que mañana te doy la bula escrita. Entonces, esa noche Mateo de Basio se va por las iglesias de Roma para rezar, etcétera, y bueno, está pensando que mañana tempranito se tiene que ir otra vez a Roma y se le aparece otra vez el ángel y le dice, ¿qué haces tú ahí? Ya tienes la bula verbal, ¿qué no te basta con eso? Regrésate a tu convento y ve a practicar la vida franciscana, que no sé, y se va. Entonces, Mateo de Basio nunca tiene bula. No me voy a detener mucho aquí, pero desde mi punto de vista, por lo que he investigado, realmente el ángel era Victoria Colonna. Y seguramente este hombre salió no movido por los pensamientos de Dios, sino movido por una carta de recomendación de la duquesa de Camerino o de Victoria Colonna, que ya las había conocido antes, ¿no? Porque pues eso de que un ángel me hable y fui a ver al Papa, no. Además, que te otorguen una bula verbal inmediatamente y que te digan al otro día ven por el documento burocrático, tampoco, ¿no? Bueno, el provincial de su convento, que es Juan de Fano, pues empieza a perseguirlo. ¿Por qué? Hay que acordarnos que apenas en 1517 las rencillas entre conventuales y observantes como que se calman un poco, porque es cuando el Papa León X, creo, pero no me acuerdo el número, soy muy mala para los datos, perdónenme. Este Papa dice, dejen de pelear, acuérdense que antes todas las reformas salían de los observantes, todas. Entonces, perdón, de los conventuales. En 1517 el Papa dice, vale, voy a dejar aquí la orden de los conventuales y voy a fundar la orden de los observantes, que van a ser franciscanos reformados. Entonces, para que en 1524 ya venga otro franciscano a otra vez pedir otra reforma y otro, es absolutamente inconcebible para Juan de Fano, ¿no? Entonces, este hombre persigue a Mateo de Basio, que además nunca regresa a su convento. La única cosa que le pide el Papa es que se vaya al monte a rezar, etcétera, pero que anualmente tiene que presentarse en el capítulo provincial de su orden, de la de los observantes. O sea, él ahí todavía no funda nada, ¿no? Entonces, después de un año de que Basio anda perseguido, etcétera, él va a cumplir esta exigencia del Papa y Juan de Fano lo encarcela, etcétera, ¿no? Lo encarcelan 2 veces, etcétera. La duquesa de Camerino intercede para que lo liberen y entre 1526 y 27 Basio obra lo que se llama el milagro de las habas. A ver, el milagro de las habas no tiene nada de milagroso. Es un motivo que utiliza el cronista para vincular la historia de Mateo de Basio con la historia de los otros fundadores de la orden, que son Luis y Rafael de Fossombruni. Se supone que por donde andaba Mateo de Basio hubo una escasez enorme, entonces él tuvo una revelación de pedirle a los más ricos de la zona que le regalaran habas, y entonces se puso a sembrar las habas crecieron rapidísimo y además la gente, bueno, pues con eso se acabó la hambruna. Y lo más milagroso era que cortaban las habas y que, bueno, rápidamente salían más habas y más habas y más habas, ¿no? Ese es el milagro. Ahora, la parte del milagro que no tiene nada que ver, resulta que llega un momento en que el pueblo se harta de comer habas, eso dice la crónica, y entonces Mateo de Basio lo que hace es recolectar esas habas y restituírselas a los nobles, ¿no? Pero ojo, o sea, es que la crónica es genial, porque la gente no deja de comer habas porque ya no hay hambruna. Ahí dice, la gente deja de comer habas porque ya no soporta comer más habas de el huerto este que tenía Mateo de Basio, ¿no?
Este motivo, que parece muy tonto, le sirve al cronista para, como ya dije, relacionar la historia de Luis y de Rafael Fossombrone. Supuestamente, después de que Mateo de Bacio obra el milagro de las habas, llegan al convento donde estaban Luis y Rafael, pues esta vida eremítica que tenía Mateo, ¿no? Y entonces, pues deciden también salirse del convento. Son otros dos apóstatas. Hasta ahora, o sea, lo que está claro es que la religión de los capuchinos está fundada por apóstatas, ¿no? Estos apóstatas, Luis y Fossombrone, que además eran de una familia muy acaudalada, se salen de un convento a buscar a Bacio para decirle, oye, nos queremos juntar contigo en tu eremitorio para estar con el franciscanismo observante, etcétera, ¿no? Bacio les dice, miren, no, la bula era solo para mí, así que váyanse. O sea, Bacio no quiere a nadie más. Y entonces estos hermanos que tenían mucho dinero se van a refugiar a casas nobiliarias que tenían. Y aquí es interesante porque nuevamente el provincial Juan de Fano se pone a perseguirlos y resulta que ellos hacen vida eremítica en unas casas donde cuando llegan Juan de Fano con más frailes e incluso con militares a tratar de sacar a esta gente de la casa, Luis de Fossombrone, que además había sido soldado, se disfraza de soldado y entonces adentro de la casa monta toda una serie como de maniquís para que Juan de Fano piense que adentro hay muchos soldados y que entonces los van a atacar, y entonces de esa manera Juan de Fano se va y ellos pueden seguir viviendo vida eremítica en una casa nobiliar que tiene de todo. O sea, hay chimenea, hay disfraces, hay sillas, hay de todo, ¿no? Esa es la vida eremítica de estos dos. Sin embargo, bueno, esto sucede dos veces, pero resulta que alguien le dice a los hermanos que ya hay otro capuchino, un tal Ángel, no recuerdo el nombre, pero que hay otro fraile que anda vestido de capuchino, pero además que ese ni siquiera salió de la observancia. O sea, es una persona que, inspirado en Mateo de Bacio, se confeccionó su hábito como capuchino y andaba ahí pidiendo dinero, ¿no? Entonces, esta es una alarma para estos tres primeros capuchinos. ¿Por qué? Pues porque resulta que estos dos no tienen bula, el otro tiene bula verbal y no la quiere compartir, y hay gente que se está pirateando su idea de este nuevo traje, ¿no? Entonces ahí es cuando deciden ir con la duquesa de Camerino, con Catalina de Cibo, a decirle, ayúdenos, y van los tres, ¿no? Es la duquesa la que tiene la idea de fundar una orden religiosa, y esto es muy importante. La orden religiosa de los capuchinos es fundada por mujeres, nobles todas. O sea, ellas son las que dan las cartas, las que dan el dinero, las que median con el papa, etc. La verdad es que tengo ahí este tema como parado, pero es muy interesante porque incluso la formación de las capuchinas, que esas sí llegaron aquí a la Nueva España en la época moderna, tienen que ver también con una mujer. Los capuchinos no querían tener monjas, pero una mujer, Lorenza de Longo, les dijo, a ver, ¿ustedes quieren mi ayuda? Bueno, pues entonces a mi convento de clarisas se los voy a pasar a ustedes, ustedes van a tener que hacerse cargo de las confesiones y ahora se van a llamar capuchinos, ¿no? Y a regañadientes los capuchinos dijeron, pues ni modo, ¿no? Pero ellos no querían orden de mujeres, entonces esto es muy interesante. Juan de Fano llega al convento, al palacio donde Catalina de Cibo, y bueno, ahí hay una regatinga, luego vamos a hablar un poco de lo que dice Juan de Fano, y al final Catalina de Cibo, con su amistad con toda esta realeza pontificia, logra que en 1528 Clemente VIII dé la bula para la nueva orden, y pues ya se hace el capítulo de Albacina, ¿no? Estos son los orígenes no contados de la orden en la historiografía contemporánea. La historiografía contemporánea dice, en 1528 el Papa dio la bula porque un ermitaño, Mateo de Bacio, punto y final. Pero si nos ponemos a reflexionar, atrás de esta primera historia hay muchísima tela de donde cortar, ¿no? Que no voy a tener ahí. ¿Dónde veo el cuento maravilloso? La situación inicial
pues es la peste de Camerino. Hay un alejamiento porque, bueno, Bacio sale de la familia conventual. Hay una prohibición también porque no puede convertirse en ermitaño sin licencia, pero a pesar de eso, pues se sale de su convento. Perdón, sí, hay un interrogatorio, es decir, se entera de cuál es la verdadera forma del hábito de San Francisco. Hay una carencia, que es el hábito que usan los observantes en esa época, no tiene la originalidad que debería tener. Hay tareas difíciles, como las burlas y vejaciones a Roma. Hay un cómplice, que de este no les hablé, pero Francisco Cartoseto, digamos que es el segundo capuchino en la historia no oficial. En ninguna historia está su nombre más que en la historia de Borbelio. Este era un eremita franciscano que cuando conoce a Boverio en su andanza, pues agarra su hábito y dice, yo también quiero ser capuchino, quita la capilla y empieza a confeccionar un capucho y vive como capuchino, ¿no? Es lo que se sabe de este. Luego hay una nueva partida, después de que habla con este ermitaño, hay una función del donante, que el donante sería el ángel que lo deja pasar, la recepción del objeto mágico, que sería la aprobación pontificia, hay una transfiguración, Cartoseto se convierte en segundo capuchino, hay un desplazamiento también en esta narración de Mateo de Bacio cuando tiene que regresar al capítulo anual que le pidió el Papa, hay un castigo, hay un héroe, porque además en la cárcel son supuestamente los otros religiosos que están encarcelados los que ven la santidad de Mateo y ellos le ayudan a escapar, y hay una verificación de este héroe que es el milagro de las habas. Este milagro de las habas vincula, según la estructura de Prop, al héroe buscador, que sería Mateo de Bacio, con el héroe víctima, que es Luis de Fosombrone. Hay también sufrimiento de fechorías, situación de engaño y complicidad, búsqueda del mediador, en este caso el mediador sería Mateo de Bacio, que no los acepta, la aparición de otro donante, que es Catalina de Sibo, que es la mujer esta que los junta a todos, y que, bueno, ella es la que dice hay que hacer una nueva orden, porque si no, ahora todos los italianos van a andar vestidos de capuchinos, ¿no? Hay cumplimiento de las tareas, esto es las hazañas de los disfraces que les cuento, que se disfrazan de soldados, etcétera, pretensiones engañosas, etcétera, ¿no? Y el matrimonio, que bueno, aquí yo le cambiaría el nombre, pero Prop habla del matrimonio, sería finalmente el enlace entre la Iglesia Católica y estos religiosos apóstatas por medio de la bula de 1528, ¿no? Entonces, esta es la recreación que se hace de los orígenes de los capuchinos.